Buenos días, iglesia. Hemos llegado al final del año 2024 y qué buen año ha sido. Y quiero aprovechar que estamos precisamente aquí cerrando el año para meditar un poco sobre lo que hemos vivido, lo que el Señor ha hecho con y en nosotros y qué sigue hacia adelante. Es muy importante cerrar bien para poder nosotros iniciar bien lo que sigue. Quiero empezar con el hecho de que en los años previos, por causa de la pandemia, nosotros vimos una terrible debilitación de la iglesia en general, pero también nosotros en particular. Y donde personas ya empezaron a hacer que su vida espiritual girara en torno al resto de su vida. Vengo cuando puedo, al cabo puedo verlo desde mi casa, al cabo si el domingo no me congregué, el martes o el miércoles veo el video y muchas cosas donde ya estábamos acomodados a lo nuestro. Y lo entendemos por causa de lo que sucedió, pero el problema es que eso nos orilla a una vida que está centrada en nosotros. Y aunque decimos, sí, yo y el Señor, pero en los hechos concretos ya no se trataba del Señor, se trataba de nuestra vida. Y este es el más grande de todos los peligros, porque esa es la esencia de la religión. La religión es que Dios gira alrededor de mi horario, alrededor de mi necesidad, alrededor de mis sentimientos. Y el reino de los cielos es todo lo contrario a cualquier tipo de religión. En semanas anteriores nosotros leímos un pasaje en Oseas que voy a repetir hoy, pero quiero empezar con Oseas 6:4. Y es un pasaje donde Dios está hablando con una desesperación porque su pueblo está desviado, su pueblo está debilitado. Y le dice así, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad de ustedes es como nube de mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Más adelante él diría que la piedad de ellos y su devoción solamente era para sí mismo. O sea, solo estaban buscando cómo me beneficio yo. Esa es la tendencia de la carne y el periodo de pandemia y los años siguientes nos facilitaron irnos hacia allá. Y luego viene el Señor. Como nos dijo hace rato una persona, los peros de Dios. Pero Dios intervino en nuestra iglesia. Y este año 24 hemos visto a la iglesia agarrar fuerza en la palabra, a través del Selah, de que nos metemos, de que meditamos, de que escribimos, de que nos cuesta, pero cuánto fruto deja en nosotros. Y cuando pones como cimiento las palabras del Señor, entonces tú te conviertes en otra clase de creyente, porque ahora tienes recursos de Dios para contrarrestar los recursos de la carne. Y vimos nosotros eso, porque no solamente se fortaleció nuestro estudio en la palabra, también vimos un fortalecimiento de nuestras asambleas, de nuestros tiempos de adoración. Y vimos a la iglesia crecer en adoración, reunirnos para adorar. Que por cierto, para mí en lo personal, los tiempos de adoración juntos es el momento más valioso de toda mi semana. Yo no puedo imaginarme no estar rodeado de la familia de Dios adorando al Señor. Y este año lo vimos y por eso Dios nos impulsó a grabar, a tener una noche de adoración que se podría grabar porque capturamos un sonido de adoración de la iglesia, de nosotros, amados. Entonces vimos la mano de Dios trabajando en nuestras vidas, madurándonos, haciéndonos creyentes o más bien discípulos más serios, más ubicados, entendiendo en la necesidad de seguir al Señor con propósito de corazón, de no solamente creer en el Señor, sino de obedecer al Señor. Y eso entonces nos lleva a toda una serie de acciones. Lo vimos simplemente en la construcción de la secundaria de vida con futuro. ¡Wow! La generosidad del pueblo de Dios, un acto de obediencia, un acto de respuesta a la palabra, al Espíritu, a la adoración que empezamos a vivir y se manifestó en acciones
concretas. Porque a final de cuentas son las acciones concretas, son los frutos verdaderos los que nos dicen qué tipo de árbol somos. Y nosotros vimos cómo en este año nuestra comunidad de creyentes creció y se fortaleció y lo vimos nosotros en el recuperar de muchas almas, tanto gente que volvió al Señor como gente que se entregó al Señor por primera vez y se bautizó en público para declarar que seguimos a Cristo, cueste lo que cueste. Amados, el reino de Dios volvió a nuestra comunidad y sigue volviendo, pero es importante entender cómo esto opera. Porque el profeta Oseas, en este mismo pasaje, en los versículos 1 al 3, dijo lo siguiente: vengan y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Palabras que también Zacarías, el padre de Juan el Bautista, diría que nosotros viviríamos y serviríamos en su presencia. Dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Como el alba, como el amanecer está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y en este 24 vimos al Señor venir y anunciarnos de nuevo su reino. Y el anuncio del reino es muy sencillo. Cambien su manera de pensar, cambien su manera de vivir, porque el gobierno de Dios se ha acercado, porque el gobierno de los cielos ha llegado a nosotros. El gobierno de Dios ya está aquí, la presencia de Dios está aquí y ahora nuestra respuesta es la clave. Y en este año vimos un crecer de dicha respuesta. Vimos muchas cosas, muchos eventos, como ya vimos nosotros en el video, pero lo importante es que el pueblo de Dios entendió que mi vida gira alrededor del Señor, no el Señor alrededor de mí. Y yo cambio lo que tenga que cambiar para complacer y servir al Señor, no que Él cambie lo que yo quiero para complacer y servirme a mí. Religión y reino son cosas muy, muy diferentes. Es más, son cosas contrarias y no puedes tener las dos. Cuando la vida gira alrededor de mí, yo tengo religión, aunque me sepa toda la Biblia. Cuando mi vida gira alrededor de Él y sus propósitos y sus sueños y sus deseos y las cosas que Él está haciendo en la tierra, entonces yo tengo el reino. Y el reino es justicia y paz y gozo y muchas cosas maravillosas. Hacia el final del año, el Señor nos empezó a hablar acerca de una esperanza, de una expectativa, de la expectativa de Cristo volviendo a la tierra. Ahora, los judíos tuvieron esta expectativa antes de que Jesús viniera y toda su vida nacional giraba alrededor de que ¿cuándo va a venir el Mesías? Y el Mesías vino y el Mesías estableció el reino de Dios en la tierra, pero no abiertamente, solo para los corazones que lo abracen, solo para los que dicen, sí Señor, tú eres mi Señor, yo vivo para servirte a ti. Pero ahora hay una segunda expectativa. La expectativa de esta vida en el Espíritu de Dios, esta vida de obediencia y fe. Y esa vida es la que estamos viviendo y es la que nos va forjando. Es a través de la cual Dios nos hace parecernos a su Hijo Jesucristo. Y sí, obviamente atravesamos muchas cosas en la vida, porque la vida es así, pero no son malas, aunque duelan, porque nos forjan y nos hacen parecernos, nos moldean a la imagen de Jesús. Y solo cristianos serios, solo gente que esté en serio con el Señor va a atravesar este proceso. El resto se van a hacer a un lado porque lo que quieren es religión. Pero tú y yo queremos el reino de Dios. Y tú y yo queremos proseguir y conocer al Señor. Y tú y yo no queremos una vida superficial que es como una neblina que se disipa. Tú y yo queremos el reino y queremos hacer las obras de Dios. Y luego el Señor nos ha hablado. Y cuando Dios le habla a su pueblo, hay dos cosas. Uno, es el privilegio más grande que hay. Y dos, no podemos descuidarlo. Y Dios nos empezó a hablar a través de Nehemías, llamándonos primero a la oración, porque Nehemías así empezó, orando
orando fervientemente, orando con dolor en su corazón por lo que le dolía a Dios, orando porque la ciudad de Dios, la morada de Dios estaba destruida. Y amados, así estuvimos por un tiempo. Y Dios empezó a reconstruir y empezó a movernos y luego nos llamó a orar para reconstruir el muro, para que ya no solo el templo, sino la ciudad de Dios, donde Dios habita, se levantara. Y esa ciudad somos nosotros, somos el pueblo de Dios, ¿sí? Así que estamos nosotros en este caminar donde amamos al que no vemos, ¿sí? Y creemos en Él. Y le obedecemos, aunque no vemos nosotros las cosas como un día las veremos. Pero en medio de aquello, nosotros estamos expectantes de su buena voluntad, expectantes de lo que hará a través de nuestras vidas y en nuestras vidas como iglesia. No como individuos principalmente, sino como iglesia. Acuérdate, cuando Jesús nos enseñó a orar, Él no dijo Padre mío, Él dijo Padre nuestro. Y cada vez que el Espíritu Santo dirigió a uno de estos hombres santos para escribir cartas, las escribieron a las iglesias. Y aún Jesús en el Apocalipsis le habla a la iglesia. Entonces nos encontramos como Nehemías, orando, ¿verdad? Orando con todo nuestro corazón y al mismo tiempo edificando la morada de Dios. Dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versos 19 al 22, así que ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Uno puede decir, yo amo al Señor, pero es hasta que aterriza en acciones concretas donde aquello se ve. Y la acción concreta que Nehemías llevó a cabo no se detuvo o no se limitó a orar. Él cruzó el desierto, él arriesgó la vida, él invirtió décadas de su vida para reconstruir la ciudad. El muro y luego la gente que la poblaría y el servicio a Dios. Y es lo mismo que Dios nos pide a nosotros ahora. La palabra a nosotros ha sido esa, que nosotros en esta búsqueda de orar, y quiero recalcar que la responsabilidad número 1 de un discípulo es orar, antes que cualquier otra cosa, porque es lo que Jesús hace. Él vive eternamente para interceder por nosotros y nosotros seguimos su ejemplo. Pero junto con orar empezamos a servir el propósito de Dios, de edificar su casa, de edificar las vidas. Cuando hemos salido a bendecir a la ciudad, cuando vamos tras de un hermano que está debilitado, cuando nosotros venimos, invertimos tiempo para trabajo físico en el lugar donde nos reunimos, todo esto es parte de servir a la casa, de edificar la casa de Dios. Cuando traemos nuestras dádivas generosas, no mezquinas, sino en abundancia para que la obra avance, eso es parte de edificar la casa de Dios. Así que cerramos nuestro año en la expectativa de que Dios ha vuelto y está actuando. Y eso significa que hay una expectativa gozosa de bien en nuestras vidas. No estamos esperando tragedias, estamos esperando la buena voluntad de Dios, aunque a veces haya que atravesar valles de lágrimas y cosas por el estilo. Pero estamos nosotros en esa expectativa, estamos en esa oración. Yo me emociono cuando veo que 200 o más de nosotros, a veces hasta 250, nos conectamos para orar en la mañana, pero quiero 1000, quiero muchos, porque Dios quiere a todo su pueblo orando. Así que nuestra prioridad, la inicial, es orar. Y eso significa que hago los cambios necesarios. Dejo de ver tele en la noche, dejo de meterme en el internet en la noche, me acuesto temprano para estar fresco en la mañana y poder orar bien. Pero luego, aunado a esa oración, a edificar la casa. Porque mi vida
Y yo se los digo por mí en lo personal, no por ser pastor, sino por ser discípulo. Mi vida gira alrededor de la casa de Dios y de la obra de Dios. Mi vida de trabajo, mi vida social, mi vida de estudio, mi vida gira en torno a lo que somos, la iglesia del Dios viviente, la esposa del Cordero. Así que te animo a que este año lo cerremos entendiendo cómo Dios ha venido y está actuando y nos está fortaleciendo, y que ahora tú le respondas y digas: sí, Señor, tú cuentas conmigo, yo voy a orar, yo voy a servirte, yo voy a abrazar tus propósitos, yo voy a edificar una morada para ti. Y cuando Dios se encuentra en medio de este planeta perdido y confuso y lastimado, cuando Dios encuentra una morada, Él viene y habita en esa morada. Y cuando Dios habita entre nosotros, amados, no hay límites para lo que podemos ver de la gloria de Dios. Así que cierra bien tu año en oración y prepárate para un año de mucha oración, de mucha palabra y de mucho servicio en la edificación de la morada del Dios Altísimo. Los bendigo a ustedes, a cada familia. Pido al Señor que este sea un tiempo de descanso y de renovación de fuerzas y de visión en el Señor. Pido al Señor que todos nosotros salgamos de este año sólidos, bien en todos los sentidos, y quiero animarnos también a que nosotros nos preparemos, porque el inicio de año, que será el domingo 5 de enero, va a ser presencial. Vamos a estar todos juntos. Vamos a entregarle al Señor las primicias de nuestro año, de nuestro tiempo, de nuestros bienes, de nuestro talento, de nuestro corazón. Porque amamos al Señor, porque Él nos amó primero. Así que, amados, un muy bendecido fin de año y un extraordinario año 2025.